Mi nombre es Lucas Magnin y esto es Miércoles de Arte. Estoy elaborando algunas ideas de mi libro Arte y Fe, un camino de reconciliación. En el video anterior dije que podemos encontrar en la Biblia algunas formas para pensar de qué manera se conecta el arte con la espiritualidad o qué tiene que ver. La Biblia empieza en Génesis 1 con una frase muy conocida: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue creando cosas durante muchos días hasta que finalmente descansa. Ese relato de la creación del mundo y del universo es muy interesante en muchos sentidos, pero solamente quiero rescatar algunas cositas. En primer lugar, que el verbo que utiliza el relato para describir qué tipo de creación hace Dios es bara, y que significa que es una creación de la nada. En latín se dice ex nihilo, ¿sí? Dios crea el mundo de la nada, y el verbo que se utiliza en hebreo es el mismo que significa tallar. Significa que Dios está creando al mundo como una especie de escultura, y es una imagen muy linda. Después Isaías también hablaría de que Dios es como una especie de alfarero y que nos creó a nosotros como si fuéramos la obra de sus manos. En segundo lugar, quería pensar en otra cosita, de que Dios, al terminar de hacer su creación, una y otra vez repite: y esto está bueno, esto era muy bueno, ¿sí? Dios se dio cuenta de que su creación era muy buena. Generalmente nos imaginamos más a Dios como un ingeniero que como un artista. Dios mira la creación y dice: esto es útil, esto está bien realizado, esto sigue cálculos matemáticos perfectos, esto no se va a romper de ninguna manera. Sin embargo, Dios, al terminar su creación, no mira el mundo como un ingeniero y dice: qué útil que es este mundo que acabo de hacer. Dios mira el mundo y dice: esto está muy bueno. Las escrituras están llenas de arte. Incluso existe una sección de las mismas que se llama los libros poéticos. Estos libros, de alguna manera, reflexionan de forma particular en la capacidad artística, no solamente del lenguaje, sino también de la espiritualidad. Encontramos en los libros poéticos a los salmos. Los salmos son una especie de cancionero del pueblo de Dios, que van relatando un poco las canciones y los poemas que han surgido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, reflexionando no solamente sobre quién es Dios, sino sobre qué significa caminar con Dios. Y son muy lindos los salmos porque no solamente encontramos poesía, canciones, sino porque también encontramos mucho baile y encontramos mucha honestidad. A mí me encanta eso de los salmos, de que podemos encontrar unos salmos llenos de gratitud, llenos de amor, llenos de los mejores sentimientos, y al mismo tiempo los salmos más desgarradores y dolorosos, y donde el salmista, que un ratito antes había dicho que el Señor es mi pastor, no le tiembla la pera para decir tampoco: ¿por qué me has desamparado? Otro libro poético se llama Lamentaciones, y es lo que conocemos como un poema alfabético. Cada uno de los versos de ese poema empieza con una letra diferente del alfabeto hebreo. Y las lamentaciones están cargadas de una angustia muy profunda que da cuenta del exilio y de la derrota del pueblo de Israel. Y me hacen reflexionar, por ejemplo, de que no está mal que nuestras producciones hablen también del lado oscuro de la vida, de la realidad, de las tristezas y de la angustia que acompañan nuestra vida como seres humanos en este mundo. No es que todas nuestras canciones tengan que ser como Disney o hablando de arcoíris y de unicornios constantemente, ¿sí? También podemos hablar de esas angustias que nos atraviesan, también podemos hablar del dolor que muchas veces encontramos en un mundo que está lejos de Dios y que nos hace pensar en cuánto necesitamos que Él llene ese dolor y que le ponga sentido. Otro de los libros poéticos se llama Cantar de los Cantares, que significa la canción más linda de todas. Y nosotros podríamos imaginar que quizás esa canción, la más linda de todas, sería como un poema sobre quién es Dios y sobre los atributos de Dios. Pero no, Cantar de los Cantares es el momento Playboy de la Biblia. Es un poema erótico lleno de la pasión que se expresan entre los amantes. Y sí, es cierto que la historia de la iglesia ha visto muchas veces el Cantar de los Cantares como una reflexión de la relación de Dios con su pueblo. Pero lo cierto es que es un poema erótico. Quizás mis artistas preferidos de todo el canon bíblico son esos personajes rarísimos a los que llamamos los profetas. Generalmente imaginamos que
La profecía tiene que ver con decir cosas raras acerca del futuro, todo en un formato bastante simbólico y que no dice mucho y que cada uno llena con el sentido y con el significado que le gusta. Pero en realidad cuando nos ponemos a ver la Biblia nos encontramos con una cosa completamente diferente. Los profetas lo que hacen es traducir las palabras de Dios para un momento concreto de la historia. Actualizan los sentidos del mensaje de Dios para su pueblo, pero en un momento muy concreto y tienen que ver con el presente. Es cierto, hablan también del futuro, pero sobre todo se refieren al presente. Y para poder lograr traducir esas palabras de Dios a los sentidos actuales, muchas veces los profetas utilizan elementos artísticos en su obra. Entonces no es raro que encontremos al leer las profecías, poesía por ejemplo, vamos a encontrar profecía, vamos a encontrar canciones, pero lo que más me gusta de los profetas son sus happenings, ¿sí? Son sus performances artísticas. Una que me gusta muchísimo es la de Isaías, que cuenta la historia que durante 3 años Isaías anduvo paseándose por la ciudad de Jerusalén en calzoncillos, eso está en tu Biblia también. Durante 3 años Isaías paseó por Jerusalén en calzoncillos para hacerle dar cuenta al pueblo de que se estaba viniendo el exilio. Y otra que me gusta muchísimo y que también es bastante brutal, fue esa vez en la cual el Señor le pidió al profeta Oseas que llevara adelante un happening muy doloroso. Que se casara con una prostituta, que lo iba a traicionar una y otra vez, que lo iba a engañar una y otra vez, para hacerle reflexionar a ese pueblo de corazón duro que era lo mismo que ellos estaban haciendo. Era lo mismo que ese pueblo estaba haciendo con Dios. Dios era un poco como Oseas y ese pueblo era un poco como esa prostituta y quizás ese happening profético era la única forma en la que ese pueblo se iba a dar cuenta. El Nuevo Testamento recoge la herencia de los profetas en otro profeta que volvió a actualizar los sentidos de las palabras de Dios para su pueblo. Ese profeta fue Jesús de Nazaret, que de muchas formas utilizó un lenguaje poético y un lenguaje lleno de un sentido artístico para comunicar el mensaje que quería decir de parte de Dios. Jesús no hablaba con conceptos, sino que hablaba con microrelatos, con parábolas, con pequeños poemas. Jesús no hablaba de qué es la verdad. Jesús no hablaba de cómo definimos filosóficamente el sentido de la vida o quién es Dios. Jesús decía, a una mujer se le perdió una moneda. Un tipo se fue de viaje. A un padre se le perdió su hijo y un día volvió. Jesús habla del reino de Dios no con sentidos abstractos o sentidos filosóficos. Jesús habla del reino de Dios con poesía y con pequeñas historias. Creo que se pueden sacar muchísimos sentidos de todos estos fragmentos de las Escrituras, pero me quiero quedar con estos. En primer lugar, y pensando en el relato de la creación, que nosotros, como seguidores de Jesús, como buscadores de ese Dios que creó el mundo, no le tenemos que tener miedo a lo que es hermoso, porque Dios no le tiene miedo tampoco. Dios prefirió hablar de su creación como algo bello, no necesariamente como algo útil. Tenemos un poco la tendencia a querer extraer las conclusiones más útiles y más utilitarias de la fe y siempre estar pensando en términos de utilidad. Pero pensar un poco en el ejemplo de la creación nos lleva a reflexionar que Dios describió su mundo como algo bueno y nosotros también podemos empezar a pensar el mundo con categorías más estéticas que nos ayuden a mirar el mundo como algo bueno. De los libros poéticos como Salmos, Lamentaciones, Cantares, podemos pensar que nuestra fe no solamente se tiene que referir sobre cierto tipo de cosas. Podemos hablar, podemos crear a partir de lo que sea, ¿sí? Las cosas que nos están pasando, el amor que estamos atravesando, el dolor que estamos atravesando, la alegría que estamos atravesando. No hay ciertos temas más santos que otros. No hay temas de los que podamos hablar y temas que debamos callar. Los salmos, si algo nos enseñan, es que podemos hablar sobre lo que sea. Y si somos creativos y si somos artistas, eso significa que nuestras canciones, nuestras obras de teatro, nuestras pinturas, nuestras producciones, nuestras películas, nuestros cortos, pueden ser sobre cualquier cosa. No es simplemente contar una y otra vez la misma historia de salvación que muchas veces hemos visto y hemos escuchado en las típicas obritas de teatro de las iglesias. La fe
hecha creación artística, puede hablar sobre cualquier cosa. De los profetas del Antiguo Testamento aprendemos también algo acerca del arte. Y que básicamente el arte es pertinente, es relevante cuando es incómodo. Como en el caso de Isaías, como en el caso de Oseas, como en el caso de Jeremías, el arte se vuelve algo relevante cuando es honesto. Y la vida muchas veces es algo incómodo. Por lo tanto, hablar de la vida muchas veces va a ser ponerlo en términos incómodos, hacernos decir cosas y sentir cosas que no siempre van a ser finales felices. Pensar en los profetas nos lleva a pensar de que si queremos ser relevantes para la cultura, si queremos decir algo que al mundo le haga pensar, que al mundo le haga reflexionar, también tenemos que exponer, como en el caso de Oseas, nuestro propio dolor. Nuestro dolor muchas veces visceral, ¿sí? Ese es el lugar desde donde hablamos con mayor honestidad, con mayor verdad. Y si algo el mundo quiere escuchar, es un poco de verdad. La historia de Jesús nos enseña muchísimas cosas, pero me quiero quedar con una, y que es la encarnación. Filipenses 2 dice que ese Dios que vivía a la derecha del Padre y que no tenía ningún tipo de incomodidad, se puso en incomodidad para acercarse a nosotros. El Verbo se hizo carne, dice otra parte de la Escritura. Hacernos carne en el mundo en el que vivimos significa que también conozcamos la realidad a la cual nos estamos dirigiendo. No podemos simplemente quedarnos en nuestra nube espiritual hablando sobre verdades espirituales que quizás nosotros y algunos otros pocos entienden. Si queremos seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que tomar el ejemplo de la encarnación. Hacernos carne, hacernos, como dice Filipenses también, como esclavos, ¿sí? Venir a la tierra y hacernos como uno de los demás. Me gusta mucho pensar que Jesús, antes de decir su primera palabra, estuvo 30 años aprendiéndonos. De igual manera, si nosotros somos artistas y sentimos que tenemos algo para decir al mundo, primero tenemos que encarnarnos. Primero tenemos que aprender qué dice el mundo y recién ahí empezar a decirle algo al mundo. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias también a la Iglesia Virtual por esta invitación. Mi nombre es Lucas Magnin y de estas ideas y de muchas otras hablo en mi libro Arte y Fe, un camino de reconciliación. Pueden seguirme también en mis redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Me buscan como Lucas Magnin y ahí les va a tirar un montón de opciones Google. Pueden buscarme también en mi página web, lucasmagnin.com. Sigamos la charla, nos vemos en los comentarios y seguramente en algún otro lado. Un gustazo acompañarlos y nos vemos.